mediaciones a favor de los procesos que transforman fenómenos de un nivel en fenómenos de otro nivel, y entonces tengo que detenerme un momento en esta cuestión de los niveles. Cuando hablo de niveles, hablo de niveles de observación de la realidad, de niveles de observación de la realidad. Y lo que se observa en la realidad es que muchas veces en un cierto nivel ocurren fenómenos regidos por ciertas leyes que en otros niveles se transforman en fenómenos de signo opuesto. Voy a ser más específico. Es el ejemplo que pongo en uno de mis escritos, hablo del fenómeno del comportamiento del cerebro. Como ustedes saben, el comportamiento del cerebro está regido por el comportamiento de sus células, de sus neuronas. Y entonces cuando uno observa el comportamiento de las neuronas, encuentra que hay una ley que rige ese comportamiento y que se llama ley del todo o nada. Una neurona, cuando es estimulada, si alcanza el umbral de descarga, tiene una descarga axónica. Si no alcanza ese nivel de descarga, no tiene ninguna descarga. Se comporta de una manera de todo o nada, de 0 o 1, de sí o no. Es decir, igual que el bit de una computadora, exactamente igual. Sobre ese comportamiento absolutamente rígido, se conforma el comportamiento absolutamente flexible, plástico del cerebro. Entonces, es decir, el ejemplo es que cuando vemos algo, vemos siempre lo mismo. Pero lo que desencadena esa visión es totalmente distinto en una circunstancia o en otra. En alguna circunstancia, la visión de la Pietà de Michelangelo, que está en Roma, que está en el Vaticano, puede dejarnos totalmente indiferentes. En otras circunstancias nos puede producir una profunda emoción. ¿Por qué ese comportamiento distinto, desencadenado por una misma visión? Es decir, hay un cambio de la rigidez del comportamiento neuronal a la plasticidad del comportamiento cerebral. Y sin embargo, los mismos fenómenos están implicados en esta relación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no es posible la extrapolación de leyes del comportamiento entre distintos niveles de observación de la realidad. Quiere decir que son los hechos y no las leyes los que explican estos cambios de comportamiento. La ley del nivel de observación celular explica el fenómeno del comportamiento neuronal. Ese comportamiento neuronal es el que explica el comportamiento plástico del cerebro en su conjunto. Pero no es la ley del comportamiento neuronal la que explica el comportamiento de conjunto del cerebro. Entonces no se puede extrapolar la ley, pero sí hay que construir sobre el fenómeno. Es decir, el problema que se nos presenta es cómo construimos nosotros intelectualmente un esquema que nos permita revelar cómo es que un comportamiento rígido en un nivel se transforma en un comportamiento plástico en otro nivel. Y hay un problema serio en esta cuestión, hay un problema serio desde el punto de vista científico, desde el punto de vista concretamente epistemológico. Porque es muy frecuente que se haga esta extrapolación de la ley, no del fenómeno. Y si se extrapola la ley, se cometen gravísimos errores científicos. O se usan como argumentos para construir gravísimos errores morales. En el libro de Walter Cannon, libro escrito allá por el siglo XVII, me equivoco, XVIII, se habla de la homeostasis, el fenómeno de la homeostasis, fenómeno de un cierto nivel del comportamiento biológico.
La descripción que hace Walter Cannon es extraordinaria, sigue rigiendo hasta hoy, digamos, y ha dado origen a innúmeros desarrollos en la biología, en la medicina, que en este momento son los que tal vez tengan una mayor importancia en las técnicas que usan los médicos, en las técnicas asistenciales e inclusive en las técnicas preventivas, esta fertilísima, utilísima noción de homeostasis. El último capítulo del libro de Walter Cannon es un capítulo que establece una comparación entre el cuerpo humano y la sociedad. Y dice más o menos textualmente que la sociedad se comporta como el cuerpo humano, que cuando se introduce un cuerpo extraño, reacciona contra ese cuerpo extraño creando los anticuerpos correspondientes hasta la expulsión o aniquilamiento. Esta es la extrapolación que hace Walter Cannon. No extrapola el fenómeno, extrapola la ley y comete un grave error. Ese error es recogido por los militares argentinos, que usaron ese argumento para aniquilar a miles de compatriotas, con el argumento de que eran un cuerpo extraño en la sociedad argentina. Este es el error ético a que conduce la indebida extrapolación de una ley entre un nivel y otro. No se puede extrapolar una ley entre niveles de observación porque se cometen esos graves errores científicos y políticos. Y esto introduce entonces el otro tema. El otro tema, que es el tema de la indiferenciación de los fenómenos científicos y políticos. La indiferenciación. No hay una separación estricta entre fenómenos científicos y fenómenos políticos, sino que por el contrario son dos aspectos, dos caras de una misma moneda, dos aspectos que están necesariamente integrados. Y no solo en ciencias sociales, pero no quisiera abundar en esto para no generar una inútil polémica, más que en las ciencias sociales, pero quedémonos con que por lo menos en las ciencias sociales no se puede establecer una diferenciación entre estos dos tipos de fenómenos, por las razones que acabo de enunciar. Todo esto me lleva a un otro tema que está relacionado con lo anterior, y que es la necesaria relación que existe en nuestros comportamientos como individuos o como sociedad, como individuos o como grupos. Nuestros comportamientos como individuos parecerían estar al margen de una concepción de lo social. Mi afirmación es que no es así. Mi afirmación es que nosotros como individuos somos los que generamos los comportamientos sociales. Ocurre acá algo similar al ejemplo que ponía de la neurona y el cerebro. Entonces el problema no es diferenciar, digamos, comportamientos individuales y estudiarlos aisladamente a través de la psicología o de la antropología tal vez, o de la economía. El problema es encontrar cuáles son las formas de articulación de nuestros comportamientos como individuos y nuestros comportamientos como grupos, de nuestra propia construcción como individuos y la construcción que hacemos como historia. Es decir, esta relación entre individuos y conjuntos, entre individuos y grupos, entre individuos y clases. ¿Cómo se hace esta articulación? ¿Qué es, por otra parte, lo que nos compromete en las luchas colectivas, en la generación de políticas, en los conflictos que ocurren en la sociedad? Yo pienso que estas formas de intermediación, estas formas de articulación, son fenómenos fundamentalmente organizativos.
son fenómenos de organización. Es decir, son, a mi juicio, los fenómenos de organización los que intermedian entre los distintos niveles de observación de la realidad. Son los fenómenos de la organización de las neuronas en los distintos núcleos o capas que van de la periferia neuronal, del bastón de la retina hasta la corteza occipital, las diversas estaciones intermedias donde se van articulando, donde se van organizando los sucesivos niveles de respuesta, desde la capa basal de la retina hasta el cuerpo geniculado, el quiasma óptico, todos estos distintos núcleos que se van generando y que llegan a un nivel de integración. Son formas organizativas. Estas mismas formas organizativas ocurren en la intermediación entre lo individual y lo colectivo, entre lo individual y lo social. Formas organizativas que se llaman de distintas maneras, pero que son formas, en este caso, de articulación de personas y que tienen muchos niveles, que se articulan en forma de grupos, de instituciones, de partidos, de clases, que entonces se llaman CEBES, Abrasco, se llaman partido sanitario, se llaman de muchas maneras. Todas ellas son formas de articulación que intermedian entre nuestro comportamiento, mi comportamiento individual, y nuestro comportamiento colectivo.